Bueno, vamos a hablar de fondos comunes de inversión. El señor Ramiro Goncalves. ¿Qué dice, Ramiro? ¿Cómo anda? Ramiro. ¿Qué dice? Pero ¿Cómo anda? ¿Bien? bienvenido. Bien. Bienvenido. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo la pasó? Bien. ¿Todo bien? Descansado. Sobre todo el parapente. No, nunca más, parapente nunca más. ¿Hizo parapente? Sí, Es mi sueño. Mareado. ¿En serio? De alguna manera. Sí. Un día mareado, 24 horas Mirá mareado. vos. ¿Pero a todos les pega igual Sos loco, o cada a ver, uno? igual. Cosa que no voy a hacer nunca más en la vida, de Sí, algo así tal puse cual. de estado. A Fue muy Dani no le gracioso. pasó nada, quería hacerlo de vuelta, pero yo estaba que me Sí. moría. Mirá vos. Qué bárbaro. ¿Cómo le pega a cada uno? Sí, tremendo, tremendo. No sé si era el miedo de que... Sí, ¿y aterrizaste bien? No, aterricé mal. ¿Cómo que ¿A dónde aterrizaste aterrizaste? mal? La rodilla, ¿ves qué te pasó? Aterrizamos arriba de una señora que estaba... ¡No! El tipo como se ve que no la vio y ¿Se la llevó y yo puesto? no podía ni hablar porque venía ¿Qué va a súper hacer? mareado, Claro. era un flam. Y yo la veía a la señora que dije... Y "Caca, cada vez no". más cerca estaba la Cada vez señora. más arriba la señora. Y la señora estaba tomando sol, estaba me dormida. digas. No entendía. Creo que te despierten así. No sabía lo que pasaba, aparte la chocamos y la arrastramos para atrás porque el parapente te seguía llevando para atrás, le rompimos dos sombrillas. Hermosa experiencia. Pero para bien todo la el mundo. señora, ¿no? Sí, para la quedó bien, Bien. pero Quedó ¿Y el parapente? pero quedó ahí, digamos. Qué experiencia, ¿eh? Qué experiencia. Bueno, y esto, después de lo que hiciste, ¿ponés la guita en plazo fijo Después o no? lo que hice, claro, es como que invertir en el mercado no es tan Claro. riesgoso. Hay cosas peores, ¿no? Bueno, fondos comunes de inversión, Ramiro, ¿qué es esto? Contame. Fondo común de inversión es un instrumento que está muy de moda, Sí. cualquier persona lo puede hacer, es muy fácil acceso, si tenés una cuenta en tu banco, es muy probable que el banco te deje hacer un fondo apretando 2 clics, o sea que es prácticamente el mismo acceso que un plazo fijo, por eso creo que es importante hablarlo, porque tiene unas trampitas A ver, que che. me gustaría comentar para el que lo esté por hacer, que tenga en cuenta estas consideraciones. Una es que el fondo común de inversión te muestra el rendimiento pasado, Ok. no futuro. El plazo fijo te dice el rendimiento que vos vas a tener a futuro. Ajá. Te dice, yo te pago 78% anual, Sí. Si vos pones tanta plata vas a tener... tanto. Ujú. O sea, como que no hay discusión ahí, Ok. ¿no es cierto? Pasa el mes y te ¿Y pagan. esto? Esto te dice, mira, yo vengo rindiendo de esta manera. Mm, Como que, bueno, yo vengo rindiendo 100% anual. Pero no te aseguro que de acá para adelante vaya a ser 100. Puede ser menos, puede ser más. Ah, Entonces, ese error es que vos ves el 100 y decís, mirá lo que está rindiendo. O de hecho hay fondos que vienen rindiendo 200. Y vos decís, esto me rinde el triple que un plazo fijo, pongo acá. Y pasa un mes y y capaz que se te desplomó, claro. te rindió menos que un plazo fijo. Sí. Pues si no, pero para, si yo ponía esto acá me daba más con un plazo fijo. Entonces, porque el fondo te da el rendimiento pasado, no futuro. Ah, Eso es importantísimo tener en cuenta. Otro es que, como lo indica, digamos, su nombre, fondo común de inversión, es una bolsa que hay diferentes instrumentos ahí dentro. Como que hay un popurrí de cosas. ok. Entonces, cuando uno hace un fondo, tiene que ver en qué fondo está invirtiendo, qué tiene adentro ese fondo. Hay fondos que tienen tal vez la mayoría de la plata en plazo fijo, en cuentas remuneradas, que es casi lo mismo que hacer un plazo fijo. Tal vez te rinde un poquito menos, pero vos tenés la flexibilidad de ponerlo hoy y sacarlo mañana. Ah, Y que el plazo fijo no te lo da, digamos, Claro. que vos tenés que esperar 30 días. Entonces es un fondo que nunca va a perder plata, porque adentro tiene instrumentos que son súper conservadores que pagan una tasa. A lo sumo te puede llegar a rendir menos que el plazo fijo, pero que no vas a perder. ok. Nunca ok. vas a perder ahí. Pero después sí tenés fondos que tienen adentro acciones, tienen bonos, Mm. tienen obligaciones negociables, tienen cualquier tipo ¿Y de ese instrumento. fondo lo conforman personas de ese círculo? ¿Cómo es eso? El fondo lo administra un administrador del fondo Sí. que tiene un reglamento y te dice, mira, yo voy a invertir en esto y en esto. Entonces, Ajá. como que el fondo, si vos querés leer el reglamento, vos sabés en lo que va a invertir. Ok. Y las personas ponen dinero ahí y el fondo, a medida que va recibiendo ese dinero, va comprando esos instrumentos. Esos instrumentos. Pero es proporcional a la cantidad de... Por Sí. ejemplo, no sé, un gran jugador dice, no, quiero sacar la guita. ¿Qué Sí. pasa con eso? No, nada. Nada. Pero si todo el mundo quiere sacar la plata, el Mm. fondo tiene que ir a vender esos instrumentos que tiene adentro para poder pagarle a los que se van. Claro. Entonces, eso también puede llegar a generar que el fondo baje un poco, porque hace que el mercado baje, porque hace que los fondos salgan a vender los instrumentos para pagar. Ah, Entonces, es como que también es un ok. hay un círculo ahí, digamos, ¿no? Si Sí. todos quieren salir, eso puede llegar a bajar. Pero el mayor problema está en qué tiene adentro el fondo. Ajá, ¿y qué tiene? Entonces, sí, ya te digo, si haces un fondo conservador, quédate tranquilo que no vas a perder plata. A lo sumo vas a ganar Más, menos que el plazo sí. fijo. Pero si te metes en un fondo que tiene acciones, o que se llame
porque tiene un nombre el fondo, y vos con el nombre más o menos te das cuenta, si dice renta variable, si dice acciones, y vos decís, bueno, esto puedo llegar a perder plata. Después, por ejemplo, hay fondos en dólares. Muchos dicen, bueno, hago un fondo en dólares en vez de dejar los dólares debajo del colchón. Claro. Ojo, porque si ese fondo tiene bonos, que los bonos del Estado en dólares vienen muy volátil, suben y bajan, es como una calecita, y vos tal vez agarraste una semana de baja y tenés menos que antes, y pará, me hubiese quedado con los dólares debajo del colchón. Claro. Entonces, tener cuidado a la hora de hacer un fondo, ¿cuál elijo? Nosotros, por ejemplo, en RG Inversión a nuestros clientes, casi que no recomendamos fondos comunes de inversión, porque preferimos recomendarle directamente los instrumentos que están adentro del fondo, ¿no es cierto? Entonces, si vos querés invertir en un fondo que tiene acciones, y preferimos recomendarte acciones. Las acciones. Directamente. ¿Qué pasa, perdón Ramiro, Sí. qué pasa con, seguramente me vas a interpretar, hay una billetera virtual muy conocida, Sí. que es del mismo holding de Sí. esta empresa, Sí, sí. ¿sí? Sí. Que te da intereses. Ujú. Genera intereses. Genera intereses. ¿Qué hacen con esa Sí. guita? ¿Cómo es el sistema? Exactamente, es un fondo. Ah. O sea, lo que hacen es tener la plata invertida, por lo general, plazo fijo, una caución que es como plazo fijo, o cuenta remunerada, que es básicamente dejan la plata en el banco y el banco le paga una tasa de interés por dejarla ahí. Sí. Hoy estaban pagando creo que el 63. O sea, pagan menos que el plazo fijo. Paga menos, y aparte te da, no te da la TNA, que sería la tasa nominal anual, que es la que te da el plazo fijo, sino que te da la TIR. Entonces, ahí también te engaña un poquito, porque el rendimiento va a ser menor. La TIR sería la tasa. Interna de retorno. Ok. Entonces te dicen, mira, la TIR es de un 60, pero no es un 60 como si fuera un plazo fijo que te rinde un 60. Va a ser menos. Lo bueno que tiene es que no tenés que hacer nada. Sí, Vos lo dejás simplemente ahí. dejando la plata Sí. en la billetera virtual te está pagando todos los días. Lo malo es que te rinde mucho menos. Y nada más, digamos. O sea, no es algo malo. Ok. O sea, está bueno tener Sí. la plata ahí. En Claro, vez de tenerla en el banco. En vez de tenerla en el banco, la la pasás tenés ahí. Pasó una sola vez que los fondos como de esta billetera virtual y de otras perdieron plata. No me acuerdo si fue en el gobierno de Macri, que hubo un reperfilamiento de títulos, o si fue con el gobierno de Alberto, ya no me acuerdo, pero fue una vez sola puntual que el gobierno reperfiló un montón de instrumentos que estas empresas tenían la plata invertida ahí, Ok. y bajó todo. Pero por regla general diría que es imposible que pierdas plata en esas billeteras virtuales Ok. que te dan un retorno. Ok. Y te quiero aprovechar, Ramiro Goncalves con nosotros, asesor financiero. Aguante el tate, me ponen acá en Instagram. Bueno, Que estaban ahí está, escuchando estaba escuchando. Claro. Tema de los bonos regidos por la ley internacional Sí, que vendió la ANSES. sí. ¿Qué tema, ¿Qué no? tema? Sí. ¿Qué esto es un prejuicio para las nuevas generaciones que se van a jubilar? ¿Qué es esto? En realidad lo que pasa es que vos, o sea, todas las personas que son asalariadas aportan al ANSES una parte de su sueldo para el día de mañana jubilarse. Sí. Claro, todo ese dinero que va recibiendo ANSES, en parte paga a los Sí. jubilados actuales, pero otra parte la va invirtiendo. No tiene sentido dejar los pesos Y claro, muertos. sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Claro, lo que se llama. tienen que invertir esa Sí. plata. Entonces tienen acciones, tienen bonos, tienen letras, tienen un montón de cosas. Es mucha plata la del ANSES, pero tiene un fin político también. Es como tentador esa caja para cualquier político, no para estos políticos de turno, sino para todos los políticos. Es tentador usar esa caja para fines políticos, para usarlo para la conveniencia política en detrimento de los jubilados y de los futuros jubilados, digamos, que son los que van a usar ese fondo. Entonces lo que hizo el gobierno ahora fue, para contener el dólar, hizo que, como un cambio de bonos, agarró los bonos en dólares que tenía el ANSES y le dio bonos en pesos, Específico. atado a la inflación. Sí. Y entonces el gobierno, al tener esos bonos en dólares, los puede vender para contener el dólar. Claro, de corto plazo tiene un fin político, que sería contener el dólar. Claro. Pero de largo plazo vos le estás dando una deuda en pesos, Sí, sí, cuando sí. ellos tenían Sí. una deuda en En un dólares. país tan inflacionario y que se deprecia tanto el dinero. Pero eso, o sea, esto pasa todo el tiempo. Sí. Ahora tal vez fue un poco noticia, pero hay veces que ni siquiera es noticia y Sí. nadie se entera, y todo Sí, el tiempo Macri había están- también canjeado Sí, seguramente. algunos bonos, sí, sí. No me acuerdo, pero seguramente porque es muy tentador usar esa plata para hacer política. Y claro, siempre los que pierden son las generaciones futuras. Sí. Digamos, para explicarlo fácil, vos tenés una cajita y Sí. le decías a tu abuela, che, en lugar dame esa cajita, Te doy te otra. saco los dólares y te pongo pesos argentinos. Algo así. Te cambio de deuda. De hecho, por ejemplo, nosotros... Y te pago con inflación.
Exacto, porque nosotros, no sé, a nuestros clientes le decimos siempre inviertan en dólares, no inviertan en pesos. Claro. Y acá el gobierno está haciendo que la plata de los jubilados, en vez de estar invertida en dólares, esté invertida en pesos. Mm. O sea, todo lo contrario de lo que haría cualquiera que quiere invertir su dinero. Sí. Lo está haciendo porque, claro, es Sí. para generaciones futuras ese problema. Es llamativo porque la dirigencia política, sus ahorros en dólares no hacen lo mismo, ¿no? No, jamás. No creo que ahorren en dólares, en pesos los políticos. Claro. Habría que ver las declaraciones juradas, a ver Sí. en qué ahorran, pero dudo que ahorren en pesos. Sí, sí. O que digan, bueno, se levanten un día patrióticos y digan, che, le doy al Banco Central y me dan pesos Claro, argentinos. claro. No, si pasa eso sería, ¿no?, demoledor. Bueno, para concluir con el tema fondo comunes de inversión, para hacer una pequeña Bueno, reflexión, tener, Ramiro. tener cuidado cuando estoy por hacer un fondo, fijarme qué fondo estoy invirtiendo. Cuando veo el rendimiento, es rendimiento pasado, no futuro, no me Ok. van a asegurar ese rendimiento para adelante. Y si te metes un poquito en el mercado, si entras por ejemplo en rginversiones.com, arrancás con mi curso gratuito que está ahí en la página y te empieza a generar esa duda de aprender a invertir, cuando vos le agarrás un poquito de la mano, no invertís en un fondo, sino que buscás los instrumentos que están dentro del fondo, Muy bien. porque es más certero y el fondo cobra una comisión para administrarlo. O sea, Claro. cuando yo invierto en un fondo, una parte de ese rendimiento queda para el fondo porque lo está administrando ese dinero. Te salteás el administrador y ganás un poco más. Y vos lo tenés a también. raya y lo controlás. Sí, tal cual. Bueno, interesante. La idea es todos los lunes ir hablando de los diferentes instrumentos. Sí. Arranqué hoy con fondo común de Muy inversión y el lunes que viene hablamos de otro instrumento, pero este es como el más popular porque lo podés hacer en el banco directamente, entonces como que todo el mundo tiene acceso. Excelente, Ramiro. ¿Dónde te Bueno, encontramos? rginversiones.com, ahí pueden hacer nuestro curso gratuito y arrancar por ahí a que le pique el bichito de la inversión, abrir una cuenta de inversión, está todo explicado. Después en las redes sociales también, RG Sí. Inversiones, en Instagram, en TikTok, en YouTube también hay un Sí. montón de videos. En todos lados, Bueno. si pones RG Inversiones me va a encontrar. Además de porque esto va para todos los públicos, además de conocer los instrumentos financieros, etcétera, te explica lo que significa la inflación, cómo se genera, el recorrido del dinero a través de la historia. Sí. Muy interesante, Sí, sí, sí. muy interesante lo que Gracias. hiciste. Sí, Una gracias. linda obra. Gracias. Muy bien. Ramiro Goncalves con nosotros, nuestro asesor financiero. El lunes que viene tengo unas preguntas para Ramiro increíble. Dale. Siguen preguntando qué pasa con los plazos fijos. ¿Se va a aumentar el plazo fijo? ¿Tenés algún Querían tipo? aumentar de Sí. vuelta la tasa, pero es como Sí. cada vez echar más nafta Claro. al fuego. Sí, y sí. yo cuando leo que quieren seguir aumentando la tasa me da miedo. Mm, Porque, digamos, no sé, como que está súper endeudado y pide un préstamo más, digamos, es como la misma situación, Sí. digamos, pero viéndola del otro lado. Es seguir aumentando la deuda del gobierno con los bancos a través de la LELIC. sí, sí. Además del frenazo a la producción, ¿no? Tal cual. El Sí, que sí. quiere sacar un préstamo, cada vez las tasas son mayores para tomar un préstamo para su empresa. Entonces, como complicado. Pensaba antes de ir a las noticias, después lo dejamos para la semana que viene, Ramiro, en la dolarización que plantea Milei. Supongamos que lo hablamos el viernes pasado, supongamos que se dolariza la economía. ¿Qué tipo de cambio? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la podría- gran pregunta. ¿Qué Esa es tipo de cambio? La gran pregunta. ¿Qué pasa con las deudas que uno pueda tener con los bancos? Claro. ¿A qué tipo de cambio tipo de pasaría? No creo que los bancos digan, che, no, No, dame la menor, ¿no? No. Pagame menos. claro. Y aquellos que tienen, no sé, un pequeño rista, 1.000.000 de pesos en plazos fijos, Sí. ¿cómo sería también a qué tipo de cambio? Son todas incógnitas, ¿No? ¿no? El tipo de cambio es como el más importante. Decir, bueno, me lo vas a dolarizar. A 200 no, claramente. Claro, Pero a 400, que es lo que está Sí. el MEP, el Bolsa, digamos, o el Blue, o va a ser a 1000, digamos. claro, que también hablan en esos términos, que puede Claro, pasar. Claro, porque no hay dólares. Ujú. Entonces, ¿cómo va a dolarizar si no hay dólares? Sí, sí, ¿A sí. qué tipo de cambio? Entonces, o pedís un préstamo y igual es como una incógnita, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el Banco Central? ¿Con la figura del Banco Central? No, pero la dolarización tampoco va a ser la solución porque si el gobierno sigue gastando más de lo que le ingresa, va a tener el mismo problema, pero en dólares. Claro. O sea, vamos Sí, a estar en una situación peor todavía. Sí, sí. En lugar de ser el Banco Central, es la reserva Claro, del Tesoro la Reserva Federal. Vamos Federal, a depender sí, de un banco central, pero externo. Mm. O sea, vamos a ir dependiendo de un banco central. Sí, sí. O sea que el señoriaje que tanto plantea señor Milei, que se genera a través del Banco Central, termina Sí, transfiriéndose a sí, le terminamos dando esa posibilidad. ese beneficio a Estados Unidos. Gracias, Ramiro. Bueno, gracias. gracias a ustedes. Eh,